El Ayuntamiento de Tías comunica que el 5 de agosto finaliza el plazo para domiciliar el pago de los impuestos. Esta domiciliación bancaria permite un descuento de bonificación de un 5% en la factura. Domicilia tus impuestos por sede electrónica o presencialmente en el registro de entrada del Ayuntamiento. Ya contamos con el servicio Línea Verde para mejorar los desperfectos del municipio. Línea Verde es una app gratuita para facilitar la comunicación directa con nosotros y comunicarnos cualquier desperfecto que detectes en el municipio, como un banco roto o una farola fundida, entre otros. Más información en www.lineaverdetias.es. Juntos por un municipio mejor. Ayuntamiento de Tías. Pues seguimos nuestro programa contigo, aquí en el MOE y en la zona del Charco de San Ginés, ni más ni menos que con el senador de Lanzarote y de La Graciosa, que hay que puntualizarlo, don Manuel Fajardo. Buenos días, caballero. Buenos días. ¿Qué viene usted de los Madriles para acá? Ayer llegué de los Madriles, como dices. Sí, la semana anterior estuve prácticamente toda la semana, llegué el sábado, salí esta semana el lunes y llegué ayer al mediodía. Sí. Usted, por lo que veo, cada día que pasa o cada mes que pasa va sumando más cargos. Es decir, que ya usted no es solo senador de Lanzarote y La Graciosa, así que nada, además allí en el Senado le están metiendo todo tipo de responsabilidades, ¿no? ¿Cuál es el último cargo que creo que fue sobre el mes de febrero, marzo, ¿no? Sí, como secretario. Secretario primero de la Comisión Mixta de la Unión Europea, ¿no? Creo que es una comisión bastante interesante, porque por ahí pasan, Antonio, todo lo que son la normativa de la Unión Europea que puede afectar al Estado español y por tanto que puede afectar a Canarias. Ya te digo, la semana pasada estuvimos en Alemania, fue una visita muy didáctica, porque estuvimos fuimos a ver el Bundesrat, que es el Senado, el homólogo, lo que sería el Senado en España, un Senado en donde están representados todos los Länder, que son los diferentes estados que componen el Estado Federal de Alemania, y donde no se llama a votar por partido, sino se llama a votar por Land. O sea, cada Land vota, y de hecho asistimos a una votación muy interesante que implicaba la modificación de la Constitución alemana para incrementar el gasto en defensa por mor de la guerra de Ucrania en 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros. Y estuvimos en esa votación y fue curioso porque, ya te digo, se llama a votar por Länder, y cada Land, porque da la casualidad que el presidente del Senado alemán, del Bundesrat, es a su vez ministro presidente de un Land que se llama Turingia. Y bueno, te digo que fue interesante porque hay que ver lo respetuoso que son. Ahí no hay estos exabruptos, no se producen. Al final se vota y la gente se conforma obviamente con lo que dicen la mayoría, ¿no? Y era un asunto bastante trascendental. Date cuenta que estamos hablando de esa cantidad exorbitante para gastos de defensa. Y luego estuvimos también con este presidente en su Land, en Turingia, que es el Land más rico de Alemania, y nos llamó poderosamente la atención que en todos los sitios tienen problemas con respecto a la captación de gente joven para trabajar, porque no hay, la población europea está envejecida, ¿no? Lo más que me llamó la atención es un acuerdo que tienen con Vietnam. Sí, con Vietnam para la preparación de gente para las industrias que tienen en Alemania, ¿no? Incluso nos contaron una anécdota que había pasado con estudiantes españoles, y ya te digo, un ejemplo de cómo la cooperación y la lealtad institucional es lo que debe de presidir. Al final cada Land
tiene sus intereses propios, tiene sus diferencias propias, pero cuando hay que arrimar el hombro para que el Estado alemán salga hacia adelante, se olvida todo. Pero yo creo que tenemos un problema, los europeos, los españoles y los propios canarios, ¿no? Pero no hay manera de buscar algún tipo de fórmula de proyecto para intentar potenciar la maternidad aquí en estos países europeos, para que van a resurgir generaciones jóvenes sin necesidad de tener que ir a Vietnam a traer gente para trabajar. Pues es una de las cuestiones que están pasando. Estuvimos hablando también del reto demográfico que tienen allá y también la Alemania vaciada, porque mucha gente sale de los land hacia las grandes ciudades, hacia las grandes urbes, y resulta que quedan despobladas, igual que está pasando en España, o igual que pasa dentro de Canarias, porque tú sabes que en las Islas Verdes, La Gomera, ahora que se acaba de aprobar, o se va a aprobar, ¿no? Ya tenemos el borrador de las conclusiones de la ponencia sobre insularidad. Una de los problemas que están teniendo en La Palma, La Gomera y El Hierro es la despoblación, porque la gente joven, ante la falta de expectativas, lo que hace es trasladarse hacia la isla capitalina, en este caso de aquella provincia occidental que es Tenerife, ¿no? Sí, deberían de articularse, y de hecho ya se están articulando medidas en todos los países para, de alguna manera, el apoyo a la familia. Ayer tuve el honor también de presentar el informe general sobre el Estado autonómico del año 2021 en el Senado, acompañado en este caso, del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y con el presidente del Observatorio de Derecho Público en este caso de Barcelona, la UIDP de Barcelona, y dentro de los dos temas que se llevaban monográficos, uno que tenía que ver con la nueva ley de vivienda y la posible conflicto con las competencias que tienen las autonomías en vivienda, y había otro muy interesante que es los fondos Next Generation, que es cómo vamos a gastar esa, permíteme la expresión coloquial, riada de millones que van a llegar a España. O sea, y la conclusión era que no podíamos desaprovechar la oportunidad que supone la llegada de esos fondos. Pero para poder ejecutar esos fondos tenemos que ser, lo que hemos hablado en más de una ocasión, eficaces, ágiles y prácticos, porque lo peor que nos podría pasar es que tuviéramos que devolver fondos europeos, ¿no? Que en más de una ocasión ha ocurrido, igual que ocurre en las islas, por ejemplo, por trasladarlo a Canarias, que a veces por la falta de ejecución de fondos que nos envían, pues resulta que tenemos que devolver esos fondos. Entonces son temas muy, muy interesantes, ¿no? Yo te lo decía porque siempre oigo la misma historia de que envejece Europa, envejece España, envejece Canarias, pero yo vengo de una época de la que tú mismo vienes El también. baby boom. Vengo de una época, yo he pasado por, como digo, por todos los políticos, y vengo de la época del propio Franco, ¿no? En aquel tiempo a la gente, porque yo la vivía, la escuchaba, le encantaba pues tener familias grandes. Sí. Tenía 7, 8, 9 y lo mantenía, oye, sin ningún tipo de problema. Habían dentro de esa dictadura una fórmula de que esa familia no pasara ningún tipo de calamidades ni pobreza, porque si tenían puntos, que si esto, que si lo otro. Pero es que hoy te va a las generaciones joven y piensa todo lo contrario. Es decir, ¿cómo voy a tener yo más de uno, o cómo voy a tener un chiquillo si no tengo los medios que me garantice la supervivencia, ¿no? Entonces, ¿quién está obligando, pregunto, Manolo, a este envejecimiento de Europa? Los propios organismos oficiales que no ofrecen a la familia las posibilidades de que puedan crecer. Hombre, vamos a ver, las cosas han cambiado mucho, Antonio. Yo nací en el año 60. Date cuenta que en los años 58, 63, 64 es el llamado baby boom. Por eso va a haber tanta gente de esas generaciones que se van a jubilar ahora. Y claro, habrá que reponer y habrá que cubrir todos esos puestos de trabajo que van a dejar, que vamos a dejar. En este caso yo no, porque soy autónomo, pero todos aquellos que dependan de terceros van a quedar vacíos, por denominarlo de alguna forma. Yo creo que todos debemos de alguna manera de coadyuvar
a que invertir la tendencia del envejecimiento. ¿Cómo? Pues apostando por políticas de apoyo a la familia. ¿Por qué lo hace la gente joven? Porque por lo que acabas de decir. O sea, antes era normal que cualquier familia, ahora sería numerosa, porque con tres hijos, casi todos mis amigos tienen 2, 3 hermanos, casi todos. Sí. Eran difíciles, era relativamente excepcional que hubiera una familia con un solo hijo, con 2 hijos. Era muy normal lo que estás diciendo. Pero claro, la gente joven de hoy es responsable también, y entonces ellos miran su futuro y dicen lo que acabas de decir: ¿cómo voy a tener yo 4 o 5 hijos o 3 hijos si la expectativa que tienen de futuro es esta, ¿no? Y después porque, ya te digo, se han producido también hechos que yo creo que son positivos, que es la incorporación mucho mayor de la mujer al mundo laboral. Antes mi madre era una ama de casa, mi madre no trabajó, había muchas personas, incluso en el carnet, ¿te acuerdas? Cuando antes se ponía la profesión, se ponía a la mayoría de las mujeres ama de casa. O sea, que para mí nuestras madres, la mía ya no está conmigo desgraciadamente, realizaron un esfuerzo impagable, ¿no? Como tú dices, ¿no? Administrando para que todos pudiéramos de alguna manera salir adelante, ¿no? Por eso el agradecimiento y las políticas que tendrían que desplegarse, ¿no? Con mayor potencia. ¿Para qué? Para atender a nuestros mayores, para que ningún mayor pase necesidades, para combatir la soledad no querida de muchos de nuestros mayores, ¿no? Porque hay que ser agradecidos. Gracias a esos mayores estamos tú y yo aquí. ¿Tú crees que se está siendo agradecido con la tercera? Yo creo que deben de implementarse las medidas por todas las administraciones, ¿no? Para el cuidado de nuestros mayores y el atendimiento de nuestros mayores. Y además ante la aparición de nuevas enfermedades, desgraciadas enfermedades, que hacen que esos mayores sean dependientes. Y ahí podíamos hablar y abrir el melón de la ley de la dependencia, y lo que hemos hablado en más de una ocasión. Pero es que la famosa ley de la dependencia, yo escucho a miles de personas que están padeciéndola y pasándolo muy mal. Como ellos dicen, se llegan a morir las personas esperando esa ayuda, ¿no? Y eso no se puede consentir. Eso no se debería de tolerar por la sencilla razón lo expliqué la última vez que hablé contigo. Incluso el Tribunal Supremo ya ha reconocido el derecho de los familiares a cobrar lo que podían haber cobrado en vida estas personas, pero que no hay que esperar a que una persona fallezca. Si una persona tiene el derecho bien a recibir una prestación social o bien a recibir una prestación económica, si los familiares que cuidan a esas personas que están sometidos a una carga no solamente de trabajo, entre comillas, sino emocional, a esas personas también hay que atenderlas, porque es así. Yo creo que eso es en cualquier sociedad. Tú sabes que hay un dicho que las sociedades se califican como más civilizadas o menos civilizadas, depende de cómo atiendes a tus mayores, ¿no? Y yo creo que deberíamos ser mucho más civilizados a la hora de atender a nuestros mayores. Pero yo creo que... No es porque me esté haciendo mayor. Yo creo que ahí están ustedes. Tú en el senador, como senador de Lanzarote, que forma parte del Senado a nivel nacional y como responsable también de ese Partido Socialista, que es quien gobierna este país, ¿no? Ustedes están ahí para intentar cambiar esas cosas, para intentar conseguir de que la vida sea diferente para esa gente, ¿no? Sí, estamos ahí, y no sé si te lo puse como anécdota, han pasado más de 40 años y seguimos discutiendo lo mismo. Una de las dos primeras comisiones de estudio que se hicieron en el Senado en el año 78 no hablaba sobre las personas, hablaba de la ancianidad, pero hablaba de los mismos temas que estamos hablando ahora, la soledad de las personas que no quieren estar solas, porque después cada uno es libre de elegir su vida, ¿no? Hay muchos mayores nuestros que no quieren sino quedarse en su casa y que los hijos se queden en la suya, que ellos tienen su vida, ¿no? Y es así, porque depende, cada pueblo tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Y cada persona. Oiga, usted reitera su compromiso para que en Lanzarote tenga un juzgado de lo contencioso administrativo. ¿Considera usted que es necesario dar a los lanzaroteños pues que tengan un acceso, más que nada, a la justicia en igualdad de condiciones, ¿no? En eso estamos.
En eso estamos. Hay un informe negativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cuanto a la creación del juzgado de lo contencioso, porque bueno, entienden que no existe el número, y perdón la expresión, entre comillas, de asuntos como para poder pedir una modificación de la ley de plantas y la creación de un juzgado de lo contencioso administrativo en Lanzarote. Y lo que estamos estudiando ahora, la posibilidad, ahora ha cambiado, que por cierto felicito al nuevo presidente de la Cámara de Comercio. En la última reunión que tuvimos, en este caso con el secretario, con don Bernardino, con el decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, con el decano de Economistas de la provincia de Las Palmas, con sindicatos, quedamos en estudiar la posibilidad de unir los asuntos de Fuerteventura con los asuntos de Lanzarote para la creación de un juzgado de Lanzarote que tuviera también jurisdicción en la isla de Fuerteventura. Y vamos a ver si logramos entre todos recopilar todos los datos que permitan que en una entrevista con el Ministerio de Justicia y con la anuencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque si el informe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es negativo, lo tenemos muy difícil, podamos convencerles para que eso sea una realidad. Esperemos que de verdad. Oiga, estuvo el presidente, creo, del Senado con los estudiantes allá en La Laguna. En La Laguna. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué se acercó? Bueno, pues nos acercamos, yo lo acompañé, estuvimos el día 30, el día de mayo, el 30 día de Canarias, en el acto de entrega de medallas. Fue un acto muy emotivo, muy bonito, muy bien organizado. Y luego al día siguiente estuvimos en el Cabildo Insular de Tenerife y el presidente Ander Gil, el presidente del Senado, quiso acercarse a La Laguna a tener una charla con alumnos, en este caso de Derecho y de Periodismo, en la facultad. En la facultad, en este caso de Derecho, estuvieron presentes tanto la rectora como las decanas de ambas facultades y estuvo muy interesante la charla. Por cierto, había tres conejeros. Entre los asistentes había dos chicos jóvenes y una chica de Lanzarote y nada, pude compartir un par de minutos con ellos y aunque han transcurrido desde el año 77 que yo fui para allá, pues han transcurrido mucho tiempo, pues seguimos lo mismo, ¿no? En el sentido de que estos chicos vivían en pisos con otros estudiantes, igual que viví yo, y tienen exactamente los mismos problemas. Es verdad que ahora tienen muchas más posibilidades de desplazamiento con la isla de Lanzarote. Es verdad que existen más becas, las becas de desplazamiento, o sea, para viajes, no existían en mi época. Nosotros veníamos a Lanzarote cuando estudiábamos en La Laguna, en Navidades, en Semana Santa, al que podía, y si no en junio o julio, cuando acababa el curso. No veníamos más porque no existían esas posibilidades. La verdad que sí. Y hablábamos con casa en aquellas famosas que ya, yo creo que en Arrecife no queda ninguna, en aquellas cabinas de teléfono, ¿te acuerdas? Yo creo que no queda ninguna. Había que poner los 5 duros para hablar con creo casa. Que no queda ni una. Y ahora no, ahora cambia porque claro, tienes tu teléfono móvil y puedes hablar todos los días con casa, ¿no? Y la verdad es que sí queda alguna, yo la desconozco, pero tiene que ser una reliquia. No conozco ninguna, sí. Tiene que ser una reliquia. Oye, ¿para cuándo, Manolo, ya de una vez por todas, la colocación del radar de Guinate, tío? Ahora lo último que hay sobre el tema de Guinate es una carta del Ministerio al Ayuntamiento donde le dice que desde que quieran hay una respuesta por parte del Ayuntamiento que me parece lógica, diciendo venga adelante, pero no vamos a colaborar desde el punto de vista económico ante una desafortunada, así mismo se ha calificado, no solamente por mí, sino por otros dirigentes del Partido Socialista, que hubo, no reclamando, pero sí, bueno, insinuando de alguna manera que se colaborara con esa modificación de presupuesto como consecuencia de la modificación que logramos, gracias a Dios, del cambio de ubicación que se pretendía. Cuando te acuerdas cuando ocurrió el para mí lamentable hecho de la ocupación del mirador de Guinate. Yo creo que ya están trabajando sobre eso, sí. En muy poco tiempo. Es lo que llevo escuchando, yo creo que se acaban las elecciones y no... Yo espero que no, y así se lo he trasladado al propio Ministerio del Interior, porque es verdad que lleva mucho tiempo, es verdad que no quiero echar
hay que abandonar en ese ánimo de cooperación y de lealtad institucional. Hay que abandonar la política de estar buscando culpables, sino lo que hay que buscar, en vez de culpables, buscar las soluciones y ya está. Hay un tema del cual yo, sinceramente, no quería hablar porque me cabrea y me mosquea cada vez que lo escucho, porque lo llevo escuchando eternamente desde hace decenas de años, ¿vale? Barterra, la vivienda famosa de Barterra. Manolo, sinceramente, tú, como senador, que ha estado en medio de todo este fregado y pollón, la señora presidenta del Cabildo y algún allegado del barrio, ¿tú crees que realmente es tan fácil hacer entrega de esas viviendas? Hombre, hemos conseguido algo que parecía imposible, que es que en una ley estatal aparezca una enmienda ya aprobada dentro del texto legislativo donde aparezcan Barterra, Arrecife y las 70 viviendas con sus referencias catastrales para donarlas, en este caso al Cabildo, y el Cabildo haga esa labor que tú me estás comentando, que desgraciadamente no quiso hacer el Ayuntamiento de Arrecife. Creo que se va a conseguir. Ahora, después de la aprobación de la ley, lo que hay que hacer es la donación al Cabildo y el Cabildo iniciar esa ardua labor, porque habrá discusiones entre aquellos que ¿Tú crees que habrá algún propietario original de esas viviendas en este momento? No sé exactamente si no propietario. Date cuenta que el contrato de arrendamiento es del año 50 y pico, ha pasado mucho tiempo. Los contratos que había, ha pasado mucho tiempo. Y trabajé hasta en Ojeda y me conozco todo el sistema y de por qué se entregan. No, en ningún momento ellos venden de que las fábricas de alguna manera firmaron algún tipo de contrato donde a través de un pago determinado pues conseguía la propiedad de la vivienda. Eso no fue así nunca. No fue así, porque además hubo que litigar. Date cuenta que este pleito acabó en el año 17 y lo excepcional es que el Instituto Social de la Marina, con la autorización de la Tesorería General de la Seguridad Social, done gratuitamente esto al Cabildo para que haga luego entrega a aquellos que justifiquen, porque pueden ser herederos, puede haber una casuística, documentalmente. Documentalmente. Lo ¿Qué tipo de contrato puede existir? Vamos a ver, llevo 50 años ahí en ese barrio, ¿vale? Conozco desde que llegaron los primeros trabajadores a esas viviendas. Desde esos primeros trabajadores, desde esas primeras personas que ocuparon esas viviendas, hoy no hay ninguna, ni familiares. Ni siquiera, sí, pero ¿no? Las viviendas, Antonio, están ocupadas y los ocupantes de las viviendas tendrán... No, están ocupadas. Y aquellos que aquellos que quieran tener un título, una escritura, donde ya se diga que la propiedad no es del Instituto Social de la Marina, porque si tú vas ahora al registro de la propiedad, las 70 viviendas están a nombre del Instituto Social de la Marina. Claro. Tendrán que acreditar ese justo título para que el Cabildo les haga el traspaso de la propiedad. Y te digo que es tan excepcional que en el Congreso ocurrió que la representante de Vox, aunque Vox después al final votó a favor tanto en el Congreso como en el Senado, dijo que era esto, que cómo era posible que el gobierno estuviera regalando 70 viviendas a un Cabildo. Y tal fue así de excepcional que en el Senado nos encontramos con una enmienda de un senador, que es el senador de Més por Mallorca, que decía, yo también quiero que done el Instituto Social de la Marina un local al Ayuntamiento de Manacor, porque están pagando por ese local cuando vemos que el Estado le está regalando a la isla, al Cabildo de Lanzarote 70 viviendas. Claro, no tenía nada que ver una cosa con la otra. Oiga, estamos hablando de viviendas, estamos hablando de una situación que habría que explicar de forma muy pormenorizada. Todo el trabajo y la lucha que han llevado a cabo. Yo hablo de los representantes de las asociaciones de vecinos que han estado ahí dando Hablas callo. de alguien que compuso una mesa, vamos a ser más puntual. Hablas de alguien que compuso una mesa en su momento, porque esos principios los comenzó otro colectivo social del barrio, que fue la propia Asociación de Vecinos de Barterra, en este caso José Cruz. Pero bueno, llegaron otros señores que después se apuntaron los tantos.
pero los caminos no han sido los correctos, ¿vale? Y sí, existe, independiente de esas 70 viviendas, 130 viviendas más de personas que han estado pagando toda su vida, religiosamente, esas viviendas hasta conseguir liquidarlas. Y ahora están viendo cómo 70 viviendas se van a regalar por la cara a unos señores. No, por la cara no. Esos señores durante mucho tiempo, los primigenios, habitantes, ocupantes de las mismas y trabajadores, han estado pagando, y han estado pagando luz y agua, y han estado pagando IBI, han estado, de hecho, yo me acuerdo que en la refriega judicial que hubo entre las conserveras, porque las conserveras querían la propiedad de las casas, y el Instituto Social de la Marina, bueno, alguna persona que se llama propietario llegó a decir, bueno, es que yo llevo aquí más de 30 años de forma ininterrumpida y por tanto tengo el derecho de usucapión, que se llama, y entonces incluso estuvieron planteando la posibilidad de ir a los tribunales para reclamar esa propiedad. Yo creo que el camino que se siguió era el camino adecuado, se logró que ganara el Instituto Social de la Marina el pleito de forma definitiva, con lo cual ya quedaron las conserveras fuera y ahora el tema es que es arduo, va a llevar un trabajo por parte del Cabildo el crear una oficina que analice caso a caso, vivienda a vivienda, para poder hacer la transmisión. Por eso me mosquea y me cabrea cuando yo escucho decir tan alegremente de que antes de final de año eso está resuelto y entregado. Pero no. Eso no se sabe lo que puede tardar el procedimiento. Lo que sí es cierto es que ya tenemos un procedimiento, gracias a Dios. Ya por fin tiene... Porque si no tuviéramos, si la propiedad no estuviera, podía haber estado a nombre del ayuntamiento, pero vuelvo a repetir, vamos a hablar de la lealtad institucional, me voy a olvidar. El ayuntamiento te dijo, palabras asesores dicho por la alcaldesa, ¿vale? De que ella no se iba a meter en una presunta ilegalidad, ¿vale? Por lo tanto, le dijeron a los responsables del Instituto Social de la Marina que ellos hicieran entrega directa de esa vivienda. Pues si la alcaldesa es capaz de demostrar lo que está diciendo, yo me llevaría una sorpresa, porque la alcaldesa recibió en diciembre del año 2020 una carta de la delegación del gobierno en la que le decía textualmente si aceptaban o no la donación y que lo tenían que aceptar por pleno. Esa carta jamás fue contestada. O sea, me extraña lo que me estás diciendo. Y te lo digo porque me lo ha dicho. Además, la ilegalidad, no hay tal ilegalidad porque ahora resulta que tenemos una ley que obliga, donde está contemplada esa posibilidad. O sea, y además que era muy difícil, porque la única forma era mediante la aprobación de una ley. Y yo sabía que con este precedente que hemos sentado, bueno, aparecerán seguro que del resto del Estado español, pues gente pidiendo también lo mismo, ¿no? Pero yo creo que Valterra, el caso de las conserveras, a las que yo me refiero, de las 70 viviendas, es un caso excepcional, particularísimo y merecedor de una ley. La ley es la ley de rehabilitación, no es la ley de vivienda que está en trámite, ni es la ley de arquitectura que se aprobó el mismo día, sino es una ley de rehabilitación donde, te digo, yo estoy contentísimo de que cuando tú cojas un texto legal a nivel nacional aparezca Arrecife, Cabildo Insular, Arrecife y Barrio de Valterra. Yo te digo una cosa, para que la gente no lo entienda mal, yo no estoy en contra, para nada, de que se entreguen esas 70 viviendas, ¿vale? Pero yo a la vez pienso un poco en el resto de la gente, porque yo ahí en ese barrio tengo casi 12 personas que son familias mías, ¿vale? Que no pertenecen a esas 70 viviendas. Y conozco los sentimientos de las 130 viviendas. Conozco los sentimientos también de las personas que viven en las 70 viviendas. Yo no estoy en contra de que se entregue, siempre y cuando se haga en perfectas condiciones y se demuestre de que esas personas son merecedoras de esas viviendas. Es que si no se acredita el justo título, no se le podrá traspasar la propiedad, así de claro. Y en cuanto a las 130 de que tú estás hablando,
no digo que yo hubiera podido solucionar eso también, así como, pero como eso ya lo he tienen solucionado prácticamente 70. pagado. Pero como claro, quien por dice. eso, pero sí, no sé. Ya lo tienen religiosamente pagado, que es lo que yo dice. Lo hemos pagado toda nuestra vida religiosamente, a 3 pesetas, esto me han contado toda la historia, ¿no? De que iban ahí debajo a pagar. Dice, y ahora lo tenemos todo resuelto y está la escritura, la mayoría de ellos, en nuestra propiedad. Y de repente escuchamos al cabildo de que a esos 70 señores le van a regalar la vivienda cuando muchos de ellos Pero Antonio, yo han creo, llegado ahora mismo. Antonio, tendrá que acreditar el justo título que se llama para tener la propiedad. Y después el presidente del Bundesrat nos citó a Goethe, una cita de Goethe, y la gente debe de alegrarse del bien ajeno, no enfadarse por el bien ajeno. Bueno, también tienes razón. Oye, Manolo, ya para ir terminando, Dime. ¿qué cositas has hecho por ahí en el Senado, por nuestra isla, que sea interesante destacar, ¿no? Bueno, ahora de último lo que hemos tenido, sabes, hemos logrado de alguna manera que quedara completamente claro ya el tema de la ampliación del muelle de cruceros, que es una inversión importantísima. Ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado también la consolidación del trayecto Cádiz-Lanzarote, Puerto del Rosario, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, no al libre albedrío de lo que pudieran ofrecer las navieras, sino como una obligación legal. Y esos 2 puntos últimos, estoy hablando de los últimos 3 meses, creo que son 2 cuestiones muy importantes que han quedado solventadas. ¿Quedan más cosas que solventar? Sí, y yo soy el primero que lo reconozco, el tema que tiene que ver con el tema de la seguridad, el tema de que sigo luchando con la ampliación de la Comisaría Nacional de la Policía y que tenga ámbito insular y no local, para lo que hablamos la última vez, tener más medios. Ya he visto alguna nota que ha sacado el ayuntamiento con respecto a la falta de medios policiales. Y vuelvo a repetir, lealtad institucional. Antes de criticar debe uno de mirarse también hacia adentro. Esa frase Y llevo si escuchándola 3 días, ¿no? No, pero si tenemos, vamos a ver, si yo protesto porque el otro en teoría no cumple, que nosotros estamos, date cuenta que en el periodo 2012-2018 se retiraron de las calles 10.000 efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil por mor de la crisis. Yo no lo voy a discutir. Y hemos tenido que reponer esas plazas y claro, y estamos con una oferta de empleo público muy potente para el tema de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Aparte de la equiparación nacional justa que pedía la Guardia Civil con respecto a otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y por tanto, camino a camino. Y cada uno en su institución debe de planificar el acceso de las personas a determinados puestos. Ejemplo, policía local. ¿Cuál es la plantilla que tiene Arrecife para la policía local y cuántos habitantes tiene Arrecife? Haz una división y te saldrá cada policía por tanto X habitantes. Pero ya te digo, colaboración entre todas las administraciones, no buscar culpables sino buscar soluciones. Claro, y la policía canaria es tan complicado de que llegue a nuestra isla. Si eso se enraizara en la cultura política insular, comunidad autónoma, regional, nacional e internacional, mucho mejor nos iría. No, muchísimo la verdad mejor. Sí, pero lo que preguntaba, como bien dices tú, la alcaldesa, entre ellos, ¿por qué no llega la policía canaria aquí? Entre ellos porque la policía canaria tendría que tener un incremento, si se le quiere dar, porque la policía canaria, como tú sabes, fue una idea, entre comillas, en este caso impulsada por Coalición Canaria. En su día, creo que era, además yo me llevo muy bien con él, creo que era consejero de seguridad Ruano, y bueno, se creó la Policía Canaria, pero con los efectivos que se creó. De hecho, en muy pocas ocasiones tú has visto un despliegue de la Policía Canaria en islas no capitalinas, y de hecho muchas de sus funciones, porque si vas al Parlamento de Canarias ahora, en la puerta, bueno, verás a lo mejor Policía Canaria, pero para poco más, ¿no?
Claro, hombre, a veces suelen traerlo a eventos grandes como los Dolores y San Inés y estas cositas, pero lo que ya pedían el resto de los responsables institucionales es que la ampliaran. Y comenzaron a formar parte de los municipios, pero yo creo que eso es algo que nunca se va a conseguir, ¿no? Pero ¿tú no crees que si aumentamos las plantillas de la policía local, de los ayuntamientos, a lo mejor no haría falta estar reclamando? Tiene que traerla de fuera, ¿no? Tenerla de fuera. Y tú no sabes que por lo menos la figura de antes, la que tú y yo conocimos, la más del cercana. Policía municipal, era la más cercana. Es que no hacía falta bastaba que te reprendieran para que tú dijeras, bueno, me lo está diciendo. Y además, personas tan queridas como, por ejemplo, el añorado y recordado era el pollo de Arrecife, ¿no? Que pollo. bastaba que el pollo te dijera algo para que tú ya supieras que no se podía estar jugando en ese sitio, no se podía estar armando escándalo, ¿no? La verdad que sí. Oye, Manolo, Dime. ya para terminar, llegaste aquí en medio de una entrevista que mantenía con un concejal de deporte, ¿vale? Y entre ellos se estaba poniendo un tema que últimamente está siendo muy popular después del problema surgido con el rally Isla de los Volcanes, con la suspensión, donde en el pleno extraordinario, que yo creo que fue un error por parte del Cabildo, reconocer la culpabilidad de que se haya suspendido el rally Isla de los Volcanes, porque de alguna manera con este reconocimiento, creo yo, le ha abierto las puertas a los organizadores para mañana acudir a los tribunales de justicia y decirle daños y perjuicios. Yo creo que no tienen posibilidad de daños y perjuicios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú corres un riesgo, eres responsable del riesgo que estás corriendo, ¿no? Aquí habría muchos puntos que analizar. O sea, están en Lanzarote señalados o ubicados los lugares por donde se pueden hacer las pruebas deportivas. No. Pues yo te digo que sí están señalados. Están señalados para cualquier tipo de pruebas deportivas. Y no te hablo solamente del automovilístico. Porque en su momento por el plan. No le dijo aquí. En el plan. No, por eso estoy diciendo. Cuestión diferente es que si yo presento, es una cuestión de tiempos de respuesta ante una petición. Primero, yo tengo que hacer la petición con tiempo suficiente para que me la respondan. Y lo que es cierto es que la respuesta tiene que venir en un tiempo prudencial que me permita a mí no realizar ningún tipo de esfuerzo económico, personal, etcétera, para que me digas que no a última hora, ¿no? Si es por donde alguien pudiera pretender pedir algún tipo de responsabilidad. El problema es que si yo hago ese esfuerzo sin tener la autorización, obviamente estoy corriendo el riesgo, como no sé cuál va a ser el sentido de la resolución, estoy corriendo el riesgo de que pueda ser que no, por tanto difícilmente puedo reclamar algún daño y perjuicio. Ahora, como filosofía general, las peticiones hay que hacerlas en tiempo y las respuestas en tiempo. 2, siguiendo la ley como no puede ser de otra manera, respetando la normativa que tengamos vigentes, que no puede ser como no puede ser de otra manera, reitero. 3, ante la posibilidad de realización de pruebas deportivas en Lanzarote, yo creo que habría que apoyar todas aquellas que signifiquen una promoción de la isla. Yo he visto y he estado presente en mesas donde se negociaban presupuestos generales de la comunidad autónoma, donde he visto enmiendas para, en este caso, el rally del Contra Inglés en Gran Canaria, una enmienda de unos cuantos miles de euros para apoyar ese rally. Y bueno, yo creo que en Lanzarote tenemos la mayoría de edad y tenemos la suficiente preparación, entiendo, por lo menos desde el año 2000, que yo tuve una primera incursión en el ámbito automovilístico y de rally, pues me acuerdo que estuve en el coche cero de Rally Sprint de Tía, año 2000, te digo, y que es un deporte que mueve muchísima gente. Yo creo que diría que es el deporte que más gente moviliza en la isla de Lanzarote.
¿Es conciliable la práctica de estos deportes, de este tipo de deportes y de otros deportes con la conservación del medio ambiente? Claro que es compatible. Lo que hay que buscar es las fechas en las que se puede hacer, que no colisionen esos dos derechos, y yo creo que no debe de ser tan difícil llegar a soluciones que convengan a todos, que convengan a la biodiversidad de la isla y el respeto de las normas que tenemos paisajísticas y medioambientales de la isla, y el derecho al deporte. De hecho, que tú si son, por ejemplo, el Ironman. El Ironman es una prueba que le da a Lanzarote una relevancia promocional. Yo lo he visto en programas de Eurosport a nivel internacional, que yo no sé cuánto costaría hacer una campaña publicitaria por esa prueba en particular. Por tanto, aquellas pruebas que estén bien incardinadas a nivel nacional e incluso a nivel internacional, que signifiquen promoción de la isla, respetando las normas, bienvenido sea. Claro, lo que pasa es que lo que yo te digo es que quizás cometieron un error en el día de ayer de culparse a sí mismo, el propio Cabildo, de ser los responsables de la suspensión, cuando lo que tenía que haber dicho era todo lo contrario. Ellos no son responsables de que la organización de este rally Isla de los Volcanes realizara los movimientos sin contar con las autorizaciones pertinentes. Por eso te estoy diciendo que difícilmente alguien puede reclamar un daño o un perjuicio si no tiene la licencia. Es como si tú me dices, oye, Manolo, vamos a ver, yo quiero hacer este cuarto de apero, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuarto de apero que después no empieces a ampliar y me hagas un pedazo de llana. Bueno, quiero hacer un cuarto de apero. Y yo te digo, oye, Antonio, tienes que pedir la licencia. Y tú dices, bueno, yo voy a empezar, compro el cemento, compro los bloques, yo contrato a las personas que me van a hacer el cuarto de apero, y empieza. O no empieza, ya tienes hecho el gasto. Y después no te dan el permiso. ¿Qué vas a reclamar? Claro, pero no puedes reclamar nada. Pero entonces, Manolo, oye, Loli, no te culpes. Échale la culpa a quien tienes que echársela, a los organizadores. Bueno, yo creo que la gente sabe diferenciar entre lo que es la culpabilidad objetiva y la culpabilidad subjetiva. La cuestión es que efectivamente el Cabildo pueda haber argumentado, hablo sin tener, un poco huérfano de fundamento, porque no sé realmente. Sí, bueno, está publicado en todos los medios. ¿No? Sí, pero a mí me gusta ver los papeles, no lo que aparte de lo que se publica, ver los papeles, ¿no? Pero otra cuestión es que el Cabildo haya asumido cierta responsabilidad por la tardanza en la respuesta. Pero eso no exime de responsabilidad a quien pretende organizar la prueba. O sea, no se contradicen ambos argumentos, ¿no? Lo ideal sería, ya sea para una federación provincial o para una insular, en el supuesto de que se creara en su día, es que las cosas se hagan con tiempo. Okay. Y si yo sé que me va a tardar un permiso, en dárseme un permiso 3 o 4 meses, pediré la autorización, no 3 o 4 meses antes, sino 5 o 6 meses antes, sí, para incluso dejar un colchón para que me puedan responder con tiempo. No, la verdad que sí, pero a lo que íbamos, que era la pregunta directa, que me interesa poder escucharla de la voz de un senador, ¿vale? Y que también los deportistas y automovilistas, porque eso va a llegar a todos los lados. Usted como senador de Lanzarote y de la Graciosa, ¿usted no cree que es necesario ya, dentro de lo que cabe, acabar con los monopolios federativos o, llamémoslos por su nombre, con el monopolio Gran Canaria y Tenerife, y de que la isla de Lanzarote pueda tener su propia federación insular de automovilismo para poder administrarnos como isla que son? Vamos a ver. Yo como regla general estoy en contra de los paternalismos mal entendidos que tienen las islas capitalinas con respecto a las islas mal llamadas menores o no capitalinas. Eso de entrada. ¿Por qué? Porque somos mayorcitos de edad y tenemos, yo creo que tenemos la gente, Lanzarote existen personas con la capacidad suficiente para desarrollar cualquier tipo de prueba deportiva, para organizar, creo, porque ya se hacían en su día, ¿no?
Cuestión diferente es la legislación deportiva, ahí me pierdo, no sé cuáles son los requisitos que se necesitarían para la creación de una federación de ámbito insular. Ahora, si los cumplimos, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Sí, claro, si además, si en el supuesto de que no fuera viable o fuera inviable, en el supuesto de que fuera inviable para hacer la separación, desde el punto de vista jurídico no tenemos nada que hacer. Y en el supuesto de que fuera viable y fracasáramos, no pasa nada. O sea, se devuelve las competencias a una provincial y ya está. Claro. No es la primera vez que nosotros hemos pedido a Antonio algunas cosas y después nos hemos dado cuenta de que efectivamente la mejor fórmula no era la que nosotros preconizábamos, pero tenemos ejemplos clarísimos. Colegio de Abogados de Lanzarote, y estuve yo en esa lucha. Y Cámara de en el Colegio de Abogados, además, estuve en la votación y se ganó por muy poco, porque votaban los colegiados de Las Palmas. Claro. Pero los compañeros de Las Palmas al final fueron sensibles con los compañeros de Lanzarote. Yo creo que ganamos por 5 o 6 votos. En el Colegio de Abogados de Las Palmas se produjo la votación y curiosamente la gente más joven de aquellos años fueron los que nos votaron en contra. Y la gente de mayor edad, los abogados de mayor edad de Gran Canaria, fueron los que nos votaron a favor. Y por eso tenemos hoy en día un colegio de abogados en Lanzarote. Claro, sí, pero es que tenemos federaciones insulares de todos los deportes, balonmano, fútbol, baloncesto, de todos los deportes. Tenemos cámaras de comercio. Sí. Y si tenemos, gracias a Dios, una fórmula de poder administrar, ¿no? Como islas que somos. Y cabe la posibilidad dentro de los estatutos de la Federación Canaria, en su artículo 2.2, donde se puede modificar y recoger de que la Federación Canaria está formada por federaciones insulares. Simplemente modificar y cambiar. Pues tú lo has dicho. Antes dije gracias a Dios y no. Gracias a los empresarios de Lanzarote que en su día se movilizaron, se organizaron y consiguieron la Cámara de Comercio, porque recuerdo también, esto estoy hablando del año 2003, 2004, 2005, por ahí, en esa franja temporal, incluso a lo mejor un poquito antes, donde mantuvimos una reunión en el Hotel San Antonio, recuerdo, y donde se gestó lo que es el germen de lo que es la Cámara de Comercio. A las islas no capitalinas siempre nos ha costado mucho conseguir algunas cosas, pero los habitantes de las no capitalinas solemos ser muy cabezuditos y al final, si nos ponemos, lo conseguimos. Sí, esperamos que en esta ocasión sea cierto. Oye, por cierto, última pregunta, y ya que tengo a esta mujer aquí al lado. Esta mujer me reclamaba y me decía ayer, y además tu compañera de educación, en este caso, en el gobierno de Canarias, es la responsable de intentar de alguna manera de resolver este problema. Hablamos de los colegios que necesitan esas aulas en clave para los niños autistas, ¿no? Resulta ser que en el municipio de Aría hay un serio problema, hay muchos niños con este problema, pero no tiene esa aula en clave que precisan, ¿no? Con lo cual tienen que trasladar a los niños hasta aquí abajo, hasta Arrecife. Lo que supone, como yo digo, 30 kilómetros para arriba, 30 kilómetros para abajo y así 120 kilómetros tiene que hacer todos los días estos chavales, aparte de que los quita del medio ya de sus compañeros y de lo que han convivido, porque son pequeños, de 4, 5, 6 años, ¿no? No hay manera de que doña Manuela Arma, que es la responsable de educación del gobierno de Canarias, y usted como senador, que se lo pueda hacer llegar, de buscar algún tipo de fórmula para que estos niños autistas de la zona norte, del municipio de Aría, puedan tener esa posibilidad, ese aula sin tener que salir del municipio. Bueno, basta que me lo hayas dicho, me voy a interesar por el tema, para ver primero el tema de las ratios que hay, el tema del mapa escolar con respecto a este niño. Yo lógicamente estoy a favor totalmente de las aulas inclusivas, y ver cuál es el problema real desde el punto de vista, desde todo punto de vista. Si tropezamos con yo en eso soy un poco radical, por no decir muy radical, ¿no? Debe de primar
sobre el sentido economicista el sentido de humanitario. Y a lo mejor lo que puede haber o puede subyacer en este tema, que no sé si es reciente o es un problema reciente o es algo que viene. A mí no me gusta hablar de las herencias, porque cuando uno acepta una herencia es para lo bueno y para lo malo. Me interesaría, Antonio, sí, y además es que es un tema. Sí, además es importante porque no es un solo crío. No, sino, es que no es una cuestión de números, ni de números desde el punto de vista económico, de humanidad, ni de números de personas. Es una cuestión de humanidad. Y entonces, claro, es tu compañera de partido. Lo voy a consultar y te diré, la próxima vez que hablemos, me comprometo contigo a decirte lo que me hayan trasladado desde la consejería, y hablaré personalmente como no. Hace media hora que hablé con ella. ¿Sí? Pues, si lo llego a saber, se lo hubiera dicho. Manolo, la verdad que agradecerte un día más que estés aquí entre nosotros en este programa especial, y que siempre te hemos tenido aquí cerca para poder enterarnos de la labor que hace en el Senado. Y sí me gustaría que me descubrieras, porque mira que te lo pregunto cada vez que te agarro, ¿vas a estar en la próxima candidatura al Senado? No lo sé. No lo sé, sinceramente, Antonio. No lo sé. La verdad es que es un honor para mí hacer promoción. Ayer cuando saludé al ministro y saludé a varios de los catedráticos que intervenían hice promoción de Lanzarote, obviamente. Porque me decían, claro, allí en Madrid algunos te dicen, no, es que ustedes están acostumbrados al calor. Digo, no, el calor de ustedes no tiene nada que ver con el calor nuestro. Esto es una maravilla. O sea, el poder tener el mar al lado, la brisa, el vientito del que nos quejamos en muchas ocasiones, no tiene absolutamente nada que ver. En Alemania, al presidente del Bundesrat le hablé de Lanzarote. De hecho es curioso cómo es el mundo. Una de las intérpretes, no con respecto a Lanzarote, con respecto a otra isla, en este caso a Gran Canaria, resulta que está montando o quiere montar un negocio, en este caso en Agaete, en Gran Canaria. Y tú no sabes, cuando hablas en Alemania de Lanzarote, se vuelven locos, porque Lanzarote es muy querida en Alemania, aparte de la vinculación que tuvo César con Alemania en su día, y sabes la cantidad de alemanes que tienen segunda residencia en la isla de Lanzarote. O sea, tenemos un paraíso, vamos a explotarlo bien, y tenemos una capital del paraíso que vamos a ver si también la mejoramos bastante. Es una maravilla, y tenemos aquí una zona como el Charco de San Inés que deberían recuperarlo, ya hemos hablado de eso, y vamos a ver si de futuro, como he dicho en más de una ocasión, apelando a la lealtad institucional e incluso dejando los intereses partidarios a un lado, nos ponemos todos, arrimamos el hombro, yo que vivo aquí, para, aparte de venir aquí, claro, porque si tú visitas Arrecife, visitas lo que es el Charco, visitas la Marina, ¿verdad? La gente sale, ahora vete para arriba. Que digo yo, oye, hay que atender también a las personas que viven. Has tocado, has metido de una llaga. No, pero que es la pura verdad. Los que vivimos, claro, ya te digo, y claro, hay que atender también a la tercera capital de las islas, que es Arrecife, ni más ni menos. Esperemos que así sea y que así lo entiendan los de fuera. Pues Manolo, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Que tengan un buen fin de semana. Lo mismo digo. Hasta luego. El Ayuntamiento de Tías comunica que el 5 de agosto finaliza el plazo para domiciliar el pago de los impuestos. Esta domiciliación bancaria permite un descuento de bonificación de un 5% en la factura. Domicilia tus impuestos por sede electrónica o presencialmente en el registro de entrada del Ayuntamiento. Ya contamos con el servicio Línea Verde para mejorar los desperfectos del municipio. Línea Verde es una app gratuita para facilitar la comunicación directa con nosotros y comunicarnos cualquier desperfecto que detectes en el municipio, como un banco roto o una farola fundida, entre otros. Más información en www.lineaverdetias.es.
Juntos por un municipio mejor. Ayuntamiento de Tierra.